había escuchado algo de lo que cuenta este libro. Creo recordar que fue Carlos Alberto Montaner en una conversación acá en Berlín. También muchos padres mandaron a sus hijos a España en aquellos primeros años, fueron sus palabras. Pero nuestra charla se centró más en sus encuentros con muchos de los cubanos que salieron de la isla en la muy conocida Operación Pedro Pan o Peter Pan. Incluso a él, que fue testigo y protagonista y víctima de la represión instaurada en la Cuba de aquella época, incluso él confesaba haberse sentido estremecido por muchas de las historias de esos más de 14.000 niños que fueron enviados a Estados Unidos entre 1960 y 1962. Otra vez me sucede lo mismo. La palabra muchos no suele definir realmente una cantidad. Cada persona cuando escucha esa palabra imagina una cantidad distinta. Aplicada a este caso de muchos padres que enviaron a sus hijos a España para que escaparan del horror que crecía a su alrededor en aquellos años de revolución, la palabra muchos podría entenderse como 10, 100, 1000 a lo sumo. De ahí mi conmoción cuando la autora de este libro dijo durante la presentación aquí en Berlín que se trataba de 4.000 niños, específicamente 4.000 varones. Un verdadero horror imaginar los miedos, la desazón, el dolor de esos padres que se vieron obligados a separarse de sus hijos porque, de no hacerlo, estarían condenándolos a vivir marginados en un sistema que consideraba a esas familias ratas, traidores, gusanos, simplemente porque habían manifestado su deseo de emigrar por sus desacuerdos con los vientos ideológicos que imponía la mal llamada revolución, un proceso social que con esas marginaciones demostraba que no era, como decía la propaganda, para todos los cubanos. Este libro, Cuando salí de Cuba, la historia no contada del éxodo de niños cubanos hacia España y la labor del padre Camiñas, libro escrito por los hermanos María y Remberto Pérez, es un libro que todo cubano digno debería leer. Es la historia de un horror que poco se conoce. Es un muestrario de cómo un proceso social que se propagandizaba como humanista torció la vida de esos más de 4.000 niños y de cómo esas familias, incluso aunque pudieron reencontrarse en Estados Unidos poco después, se vieron obligadas a transitar por un verdadero infierno, un infierno indescriptible, por el único pecado de no pensar como quería el desgobierno dominante después de 1959. Es también este libro un homenaje a un honorable cubano, el sacerdote católico Antonio Camiñas, quien fue el alma y ángel guardián de esos 4.000 cubanitos, acogiéndolos en distintos sitios en Madrid y supliendo los cuidados, el cariño y las enseñanzas que durante un tiempo sus padres no podrían darles. Pero incluso más, quizás no se hayan dado cuenta sus autores, pero ellos en este libro hacen un homenaje a una institución que, en el caso de Cuba, fue esencial para la formación ética de los cubanos, la Iglesia Católica. Porque incluso, aunque reconozcamos que la Iglesia Católica ha sido cuestionada en muchos ámbitos, ningún cubano podrá negar el legado de la Iglesia Católica cubana y especialmente de muchas de sus denominaciones en la formación de los altos valores éticos y humanos que caracterizaban a los cubanos en aquella época, o en el afianzamiento de ese sólido concepto que el pueblo cubano tenía del valor y el papel de la familia en la formación ciudadana, o del legado recibido por millones de cubanos a través de los diversos sistemas de enseñanza bajo la égida de la Iglesia Católica, que fue, por cierto, uno de los pilares que colocaron a Cuba entre las naciones con mejor sistema educacional en América Latina hasta 1959. Este libro, que parte del testimonio de uno de sus autores, Remberto Pérez, que fue uno de aquellos niños enviados a España, cuenta la proeza del padre Camiñas y es un profundo homenaje a todos sus esfuerzos para apoyar a esos 4.000 cubanitos que salieron de Cuba entre 1966 y 1970. Sus padres, en una gran mayoría, eran parias, no personas, condenados a trabajos forzados o al ostracismo social, luego de hacer saber a las autoridades revolucionarias su decisión de irse a Estados Unidos. La dolorosa decisión de separarse de sus hijos nace de aquella ley que establecía el servicio militar obligatorio para todos los varones que cumplían 15 años. Así que sus padres decidieron enviarlos a España antes de que llegaran a esa edad, con la esperanza de reunirse luego con ellos en Estados Unidos. Leer este libro permite entender las verdaderas dimensiones de ese horror que los adalides de la Revolución Cubana implantaron. Son duras historias de pérdidas, desarraigos, frustraciones,
que evidencian la falta de humanidad de ese proceso social que, pese a centenas de miles de historias como estas, algunos nostálgicos de la izquierda siguen defendiendo. Historias humanas, reales testimonios que permiten comprender lo que miles de cubanos desde aquellos años gritaban, intentando que otros miles de cubanos abrieran los ojos. Ese engendro que llaman revolución nunca fue un proceso social limpio ni honesto. Fue solo limpio y honesto, hay que decirlo, en la cabeza de esos guerreros que intentaron cambiar algunas cosas que funcionaban mal en el país y que fueron traicionados por ese demonio traidor y manipulador ególatra cuyos restos descansan dentro de una piedra allá en Cuba. Hay que leer Cuando salí de Cuba, la historia no contada del éxodo de niños cubanos hacia España y la labor del padre Camiñas, de María y Remberto Pérez, publicado por la editorial Casa Vacía y que puede conseguirse en Amazon y otras plataformas en Internet. En estas páginas se desnuda otra página negra, esta vez y una vez más, de esa vergüenza mal llamada Revolución Cubana. Un libro que debería leer todo cubano que quiera descubrir las vergonzosas mentiras que los adalides de esa revolución pretenden seguir ocultando. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.